Mi nombre es Adrián González Aguilar, alumno de la materia de Terapéutica Holística para el Cuidado, grupo 9401. Actualmente estamos trabajando la evidencia número 3, uso terapéutico del masaje. Al inicio del video se puede observar que dentro de las cosas para preparar el ambiente utilizo una vara de incienso, esto para darle un toque también de aromaterapia a la sesión de masaje. Posteriormente empiezo con una pequeña introducción a la persona acerca de lo que vamos a hacer, recordando que la masoterapia se lleva a cabo a través de la manipulación intencionada y sistemática sobre la superficie corporal. Los profesionales de enfermería deben incluir esta actividad para el cuidado de la salud de las personas con los conocimientos de anatomía, los principios fisiológicos, las indicaciones y contraindicaciones, así como la adquisición de las técnicas de masaje terapéutico para comprender la relación entre estructura y función de relajación de los tejidos para mejorar el bienestar físico y emocional. El objetivo es que nosotros como estudiantes apliquemos la masoterapia como terapéutica complementaria en la práctica de enfermería, identificando los efectos mecánicos, fisiológicos y psicológicos, así como los principios y las técnicas indicadas para cada situación con el propósito de mejorar la salud. La preparación fue un ambiente iluminado, un ambiente controlado, tranquilo. Fue aproximadamente a mediodía. No encontré alguna superficie que me pudiera mantener una postura un poco mejor para cuidar mi espalda, pero se inició el masaje con técnica de rozamiento, recordando que la técnica de rozamiento o frotamiento es superficial, es un deslizamiento. Se emplea toda la palma de la mano, adaptándola a la parte del cuerpo que recibe el masaje. En algunas partes utilizo ambas manos. La presión es muy suave y ligera. Se busca que sea en cualquier dirección. El ritmo tiene que ser uniforme y la velocidad constante. Dentro de este masaje o dentro de esta práctica de masaje me enfoco en 3 tipos de maniobras: la técnica de rozamiento, de roces o frotamiento superficial, que es la que acabamos de comentar, rozamiento o frotamiento profundo, la técnica de compresión o amasamiento y posteriormente la técnica de vibraciones o palmopercusión, que se hace con el dorso. La segunda que utilizamos es el frotamiento profundo. La persona debe de estar relajada. Se aplica el frotamiento superficial previamente. De igual manera que con la técnica pasada se utiliza cualquier parte de la mano, se puede utilizar ambas manos. No debemos despegar las manos de la piel y tratando de regresar sobre la misma área para evitar el estímulo por vía refleja. Debemos aplicar presión, tratando de seguir la circulación venosa y linfática. La presión debe de ser uniforme, adaptándose a las estructuras adyacentes. Esto quiere decir que el frotamiento tiene que ser un poco más profundo en zonas en donde la musculatura sea de mayor característica. Cuando los bordes óseos son un poco más prominentes, el roce profundo debe de ser ligeramente más gentil. De igual manera, la presión debe de ser uniforme, adaptándose a las estructuras. La dirección, de igual manera, no separar la mano de la superficie y regresar con frotamientos superficiales. El ritmo tiene que ser uniforme y la velocidad constante. Técnicas de compresión consisten en apretar y soltar varias veces los tejidos con una o ambas manos. Los movimientos pueden ser distintos grados de presión, dependiendo la zona.
La dirección debe de ser vertical hacia abajo de las fibras musculares. La profundidad debe determinarse por lo que se va a hacer, por el punto anatómico en que se está aplicando y por lo amplio o específico que es el contacto con la persona. El ritmo debe de ser intermitente y la velocidad constante. Pasamos a la técnica de amasamiento, que es donde buscamos prensar o comprimir un grupo muscular, un solo músculo o parte de él, soltando al terminar. El movimiento puede practicarse con una o ambas manos. La presión tiene que ser suave, lenta y rítmica. La dirección, si es de miembros, iniciar en la parte distal. El ritmo tiene que ser uniforme y la velocidad, de igual manera, uniforme. Pasamos a la técnica de vibración, que consiste en establecer una pequeña cantidad de contracciones y relajaciones en algunos músculos, mientras que los circundantes permanecen casi pasivos. La dirección tiene que empezar con compresiones hacia abajo y hacia adelante en forma oscilatoria. El ritmo tiene que ser intermitente y la velocidad tiene que aumentar de manera gradual y reducir. ¿Cómo tomamos esas partes? Aumentamos en grupos musculares con mayor longitud, con mayor características, y reducimos nuevamente en donde hay huesos con menos cantidad de músculo o con prominencias óseas más marcadas. Técnica de percusión. Se dan golpes pequeños y rápidos sobre la superficie corporal y se clasifican de acuerdo con la parte de la mano. Hacheta, que es el borde cubital, palmoteo con la palma y tamborileo, la punta de los dedos, y puño flojo. La presión debe de ser ligera o fuerte. La dirección tienen que ser movimientos verticales o hacia abajo. El ritmo tienen que ser golpes rítmicos y la velocidad tiene que ser variable. En esta práctica utilizamos como apoyo la guía que viene en el documento en la página 34, en donde se utiliza el patrón 1 para ejercer el masaje terapéutico, que es en posición prona. Se inicia en la espalda y termina en la cara, e inicia en posición 1, posición prona y punto inicial en la espalda, punto final en la cara. 2. Lado izquierdo de la espalda. 3. Lado izquierdo de la región glútea. 4. Desplazamiento hasta la cabeza donde se establece contacto con ambos lados de la espalda. 5. Cuello. Desplazamiento al lado derecho de la espalda. Lado derecho de la región glútea. Reverso de la pierna. 9. Desplazamiento hasta los pies. Contacto con ambas piernas en su reverso. 10. Desplazamiento hasta el lado izquierdo, reverso de la pierna izquierda. 11. Pasamos a la persona a una posición supina. 12. Miembro y pie derecho. 13. Anverso de la pierna derecha. 14. Pie izquierdo. 15. Anverso de la pierna izquierda. 16. Brazo y mano izquierdos. 17. Hombro izquierdos y parte superior del tórax. 18. Brazo y mano derechos. 19. Hombro derecho y parte superior del tórax. 20. Cuello. 21. Cabeza. Y 22. Cara. Dentro de esta sesión de masaje yo utilicé 3 tipos de técnica, como les comentaba. En algunos puntos se utilizó también la parte de vibraciones, la parte del tamborileo. Iniciamos en la parte de la espalda, en la parte de los glúteos, donde iniciamos con una sesión de primero frotamiento superficial, frotamiento profundo, posteriormente amasamiento y terminamos con percusiones. De igual manera, cuando pasamos a la zona de las piernas, se utilizó la misma técnica, pasando por las 3 fases. La primera fase, rozamiento superficial. Segunda, rozamiento profundo. Tercera parte, amasamiento. Y cuarta parte, percusiones.
Aquí estamos llegando casi al punto en el que solicitamos a nuestro paciente que se gire. En toda la sesión de masaje mantuvimos contacto verbal con la persona, tratando de definir las zonas en las cuales había un poco más de molestias, de dolor, de sensación de tensión. Justo ahí la persona nos estaba comentando que derivado de sus actividades tenía un poco más de sensación de presión hacia la parte de las piernas. Entonces tratamos de hacer un poco más de enfoque en esa parte con técnica de amasamiento y percusión. En este momento estoy utilizando una silla, debido a que por la altura, la posición en algún punto se me estaba haciendo demasiado cansado para la parte de la espalda baja. Solicitamos al paciente que se coloque en posición supina. Iniciamos con la parte anterior del cuerpo, con la misma técnica: rozamiento superficial, rozamiento profundo, amasamiento y percusión. Nuevamente, en la parte anterior de las piernas, notamos que las prominencias óseas son muchas, entonces recargamos un poco más la parte de los amasamientos y la percusión hacia los laterales de las piernas. Intentamos dar un enfoque a cada parte del cuerpo, a cada zona. Por ejemplo, nos podemos guiar con el patrón 1. A cada número le tratamos de dar aproximadamente de entre 2 a 3 minutos, dando una sesión completa de 40 minutos aproximadamente. Continuamos con el siguiente pie.
Solicitamos a la paciente que nos apoye con la posición. Nuevamente, el nivel de la cama no era el mejor. Aquí, a solicitud de la participante, nos pide que seamos un poco más efusivos hacia la parte de las percusiones en la zona del femoral, lado izquierdo. Refiere de igual manera a una sensación de presión, una sensación de adolorimiento previo a la sesión de masajes. Entonces hacemos un poco más de enfoque y fuerza en esa zona. Por la posición de la cama, solicitamos a la participante que nos ayude a ponerse en diagonal. Aquí tenemos un pequeño error en donde colocamos el aceite cubriendo una parte de la grabación. Posteriormente lo rectificamos. Al momento de iniciar el masaje, me apoyé poniendo con números, con un plumón a base de agua, la manera en la cual tenía que seguir el patrón, puesto que al no manejarlo de manera cotidiana o no hacerlo de manera muy habitual, en algún punto podía omitir algún paso. Entonces yo lo que hice fue apoyarme con una simbología a base de números, poniendo los pasos, empezando por la espalda, 1, 2, y así realizando algunos cambios, terminando hasta la parte de la cabeza en la frente. Aquí llevamos aproximadamente 36 minutos de sesión de masaje. Estamos llegando ya a, podríamos decirlo, al último tercio de la sesión de masaje.
Estamos llegando a la parte final. Estamos realizando el masaje en la parte de la cara con sensaciones de frotamiento suave. Posteriormente hacemos ligeros amasamientos en las zonas en donde se permita, como por ejemplo en la zona de maxilar, en la zona de la frente a cierto punto, llegando casi a la parte del cuello. Y posteriormente realizamos una técnica de tamborileo en la parte de la frente, ubicándonos en la parte donde comúnmente se encuentra el tercer ojo, realizando pequeñas percusiones con la intención de dispersar la tensión que se puede encontrar en la zona. Un poco más adelante hablaremos acerca de las conclusiones personales sobre la práctica realizada. Muchas gracias. Conclusiones. Durante este video realizamos una práctica de masaje. Considero que es muy necesario aprender este tipo de técnicas. Algo que hemos visto dentro de la carrera es que enfermería se enfoca un poco más hacia la parte de la conexión del vínculo con la parte del paciente. Esto ayuda a que la confianza, a que ese vínculo que se empieza a crear prolifere hacia otro tipo de condiciones que mejoren la calidad del paciente, tanto en el hecho de que pueda apegarse un poco más hacia la parte de las indicaciones, que dentro de las recomendaciones sea un poco más honesto y puede expresar sus dudas de mejor manera. Realmente hay múltiples facetas en las cuales esta parte del masaje, el contacto, el vínculo favorece. Considero importante de igual manera que el personal, que la persona que lo esté desarrollando trate de adoptar, de desarrollar y de adquirir maniobras, técnicas, herramientas inclusive para poder aumentar, para poder intensificar el beneficio que se pueda desarrollar o que pueda desembocar una terapia de este tipo. Posterior de la sesión de masaje, hablando con la persona a la cual le brindé la terapia, me comentó que realmente el tiempo que ella sentía que había pasado era muy corto, a diferencia del tiempo que había pasado. Fueron 43 minutos de sesión, entonces fue considerablemente el tiempo, no fue una sesión corta. Entonces ella me refería que se sentía muy relajada, que sentía que varias molestias que había tenido por algunos días quizá no se habían quitado, pero habían disminuido la intensidad de los síntomas. De igual manera, posterior a eso, ya que no estaba yo con la persona, me comentó que había podido descansar de una manera muy adecuada, que había podido dormir de una muy buena manera, a comparación de cómo había descansado los últimos días. Entonces considero que considero a manera de conclusión la importancia de desarrollar este tipo de técnicas, de desarrollarlas de buena manera. Al igual al inicio del video se complementó la terapia con la parte de aromaterapia, que también se me hizo un toque prudente, un toque que favoreció, quizá no era necesario, pero favoreció mucho el que la persona quizá pudiera introducirse más al ambiente que yo estaba tratando de brindarle. De manera personal me sentí bien, es una sensación cansada, es una sensación en la cual sí tienes que tener una técnica estructurada, unos conocimientos para poderlo desarrollar sin molestias para ti. ¿Por qué? Porque en este caso lo hice quizá yo de manera
pues por falta de equipo, en una cama, la cual estaba más o menos a nivel de mis rodillas, entonces era un poco molesto en algunos puntos, entonces tuve que limitar en algún punto mi terapia por el hecho de que estaba ejerciendo mucha presión o mucha carga hacia la parte de la espalda, entonces tuvimos que limitar eso un poco. De igual manera, cabe recalcar que al no ser una práctica que habitúe, obviamente hay muchos puntos de mejora, entonces seguimos trabajando en esto. Es una terapia que me gustó, creo que es benéfica. A nivel hospitalario creo que es un poco difícil quizá desarrollarlo siempre, muchas veces por la carga de trabajo, más considero que sí es algo muy necesario para poder aprender. El vínculo que se genera es un vínculo, pues sí, invaluable, y permite que el acercamiento con la persona sea mejor. Agradezco su tiempo, profesor, agradezco el tiempo que se tomaron para ver este video y muchas gracias. Hasta luego.